Bienvenidos muchachos, vamos ya por el segundo capítulo de la campaña de Barbarroja. Ahora vamos al escenario El Enrique el León, un escenario ya bastante interesante, tiene su complejidad, pero quizás sabes cómo funciona, se vuelve mucho más simple. Pero lo vamos a ver ya más adelante. Vamos a las cinemáticas. El imperio estaba en pleno florecimiento y su población crecía rápidamente. La gente taló bosques, drenó pantanos y recuperó tierras del propio mar. Esta nueva prosperidad hizo que la expansión fuera demasiado tentadora. Ansioso de probar su poderío militar, Barbarroja se fijó en el este, en el reino de Polonia. Para la invasión, Barbarroja llamó a uno de sus más poderosos vasallos, Enrique el León. Enrique era un poderoso príncipe de Sajonia, cuyos lujosos palacios superaban a los del emperador. Aunque juró lealtad a Barbarroja, algunos se preguntaban si Enrique el León no quería el imperio para sí mismo. Barbarroja decidió probar su lealtad de una vez por todas, así que ordenó a Enrique el León que ayudara a subyugar Polonia. Ya derrotemos Polonia, pistas, 100 unidades, uy, 100. Bavaria y Sajonia, ya. Y me dan recursos, bla 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 bla. Ya. Su Majestad, los condados de Baviera y Sajonia nos proporcionarán los recursos necesarios para equipar al ejército imperial, pero debemos defenderlo de los polacos. Ya muchachos, aquí tenemos nuestro mapa. Por acá arriba tenemos a Sajonia, abajo tenemos a Baviera, atrás tenemos a Enrique y adelante tenemos a los azulitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruir. Vamos a destruir un este embarcadero, que es una molestia. Aunque podríamos también ocuparlo para comerciar, pero es más complicado que los mercados como producen unidades militares. Vamos a ver cómo está la producción en ese sentido. ¿Y qué les puedo contar un poco de este escenario? Un escenario clásico, entretenido. Nos introducen a este personaje, a este compañero de la campaña, Enrique el León, quien, como dato extra, también es el narrador de la campaña. Spoileando un poco la situación, este muchachote nos va a traicionar. Ya. Este señor lo jugué un montón, porque siempre lo encontré interesante. Y básicamente, lo que tenemos que... Lo que sucede y lo que complica además este escenario es que en un momento dado, Enrique nos traiciona. ¿Ya? Con el tiempo fui cachando, entendiendo que este tiene activadores, Enrique, para que te traicione. Yo solo conocía uno, y estudiando un poco datos históricos, un poco del escenario para poder comentarles más cosas. Claro, descubrí que ya, el que yo tenía claro era que a los 30 minutos aproximadamente Enrique sí o sí te traiciona. ¿Ya? Es inevitable ese suceso, a menos que ganes la campaña antes de los 30 minutos. Luego, si no me equivoco, otro activador es que los... Es que... es destruir el castillo, creo que es este, el occidental. Ese es otro activador. Otro activador más es que tengas unidades asignadas, creo que acá en Sajonia o en Baviera. Ja. Dies war Déjenme revisar mis notas, dame un segundo. Claro. Asignar 3 soldados en la base norte o sur de Polonia. O sea, base norte, base sur. La de acá. Claro. Y la del destruir el castillo. Esos son con los 3 activadores. Hay otro activador, pero obviamente ese no lo vamos a ocupar porque siento que no va con la gracia de
del gameplay ni del canal, que es el hecho de directamente poner a Enrique como enemigo. Ya. Porque eso sería como injusto. Así que lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poner petardos y vamos a explotar su castillo si se llega a activar el evento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar unas tecnologías y vamos a ir avanzando lentamente. Una cosa buena de esta edición es que Enrique es mucho más activo. No tengo mercado. Voy a sacar unos de estos y vamos a sacar unos de estos. Más. Vamos a hacer. Vamos a fortalecer más la infantería. Irónicamente, claro, puedo conseguir oro y puedo conseguir comida, pero no voy a poder conseguir lo más importante, que es madera. Porque no tengo aldeanos hasta que Enrique me traicione. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante estos 30 minutos de yapa? O hasta que por accidente alguna tropa se me mueva. Va a ser que vamos a intentar recopilar recursos y avanzar. Limpiar esto. Vamos a guardar, no quiero desperdiciar los buques de demolición en esto. Un poco. Limpiar esto. Opa. Hacernos cargo de esto. Entonces, pero para cualquier lado menos a donde las necesita.
dass ich soll. Zerstöre, dies war... Sí. Aprovechar todo lo posible, las carretas, el comercio. No sé si habrá más muelles. Ahí hay uno. Heiße, ja, dass ich soll. Ja, dies war... Bereite, dass ich soll. La verdad los pagos son súper bajos. Fortalecer la economía con carretas. Aquí tenemos esta y aquí no tenemos. Heiße? Ja, ja, dass ich soll. Bereite, dies war... La piedra. Usar un poco el mapa. Hacer esto. Voy a limpiar así me puedo dedicarme a pescar más tranquilamente. Voy a revisar hasta el sur, espero que no... Pregunta preguntosa. Ja, ja, Enrique destruir el castillo, ¿se activará? Y por aquí todo tranquilo. Barbarroja, tengo Activo. malas noticias para ti. Soy yo Oh. quien debería ser el emperador del Sacro Sí, Imperio me Romano. traiciona de todas maneras. Arrodíllate ante el león. No esperaba esa jugada. Mostrar arietas. Su Alteza Imperial, Enrique el León, tiene soberanía sobre una población de campesinos. Debemos capturarlos y así no depender de nuestros aliados para los suministros. Sería lo ideal. El castillo quedó bien dañado, pero Städte, está ja, entero. Vamos a construir eso. Juntando comida. Por lo menos los celestes siguen. Enrique sigue peleando con los azules. ja, Quitar madera. Esto sí ya es un problema. Es un gran Bereite problema. war, dass ich soll. Ja. Heiße? Destruir el castillo cuando pude.
Bereite. Sasa. Heiße. Ja. 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 Bereite. Dass ich soll. Ja. Ja. Dies war. Heiße. Zerstürme. Bereite. Streetet. Es el otro tema, también se me destruyen las casas sin tener aldeanos, va a ser un gigante problema. Bereite. Dies war. 5 menos. Ja. Heiße. Bereite. Sasa. Heiße. Ja. Bereite. Ja. Dies war Zerstörung. Dass ich soll. Ja. Ja. Dies war. Sacar 2 arietes. Ja. Dass ich soll. Empezar a juntar todo lo que podemos. ¿Qué podemos sacar? Oro. Oro y comida. ¿Qué podemos sacar con oro y comida? Arqueros. Mentira. Oro y comida, oro y comida, oro y comida. Sacar caballeros. Vamos a sacar caballeros teutones. Bereite. Ja. Heiße. Dass ich soll. Ja. Dies war. Bereite. Ja. Ja. Heiße. Dies war. Dass ich soll. Bereite. Ja. Ja. Dass ich La soll. verdad es problemático que todo lo que pueda juntar sea máximo 40. Considerando lo mal que está mi economía, Dies war. Dass ich soll. va a estar difícil. Ya, pero si elimino el castillo y le quito los caballeros teutones, Ja. tendría Heiße. mejores posibilidades. Ja. Caballero, Dies war. comprar comida. Comida. Vamos a traer esto. Heiße? Ja. Dass ich soll. Ja. Dies war. Ja. Caballero. Ya estamos al máximo. Dass ich soll. Yo debería poder aguantar eso solo. Dass ich soll. Dies war. Ja. Dies war. Zerstürme. Dass ich soll. Dies war. Ja. Dass ich soll. Dies war. Dass ich soll. Streetet. Nuestro objetivo va a ser destruir el castillo. Bereite. Dass ich soll. Sasa. Primero el castillo, estamos al otro lado. Heiße? Zerstürme. Ja. Dass ich soll. Ja. Dies war. Dass ich soll. Streetet. Ja. Streetet. Zerstürme. Sasa. Ja. Ja. Sasa. Zerstürme. Streetet. Ja. Dies war. Zerstürme. Eso. Ja. Ja. Dass ich soll. Streetet. Ja. Sasa. Dass ich soll. Streetet. Dime que esto está bien por acá. Dies war. No, esto no, para nada bueno. Fuck, 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 fuck. Bereite. Ja. Dass ich soll. Sasa. Zerstürme. Heiße. Dass ich soll. Ya sé. Ja. Ja. Bereite. Sasa. Zerstürme. Ja. Bereite. Sasa. Heiße. Ja. Bereite. Streetet. Heiße. Zerstürme. Ja. Dies war. Ja. Me voy a Streetet. encargar de esto porque no quiero más arietes. Heiße. Ja. Dass ich soll. Bereite. Tropas para reforzar el ataque. Ja. Bereite. Ja. Dies war. Ja. Dass ich soll. Zerstürme. Ja. Dies war. Ja. Heiße. Streetet. Bereite. Ja. Dies war. Dass ich soll. Zerstürme. Heiße. Ja. Ja. Dass Vamos a ich ir por soll. esto. Y les cortamos la
La unidad de castillo, Ja, dies war las Zerstörer. unidades de Ja, asedio. stritet. Bereite. Haste. Zerstürme. Ja. Ja, dies war Zerstürme. Bereite. Ja, dies war Ahora Stritet. vamos por la segunda unidad de infantería. Edificio de infantería. Ja, Sasa. La verdad fui lento con los petardos al inicio, no me di cuenta y pude haber Haste. destruido el castillo si hubiera estado más atento. Ja. Haste. Ja, Stritet. Ja, das ich soll. Zerstürme. Bereite. Ja. Haste. Dies war. Das ich Problema soll. menos. Sasa. Ja, Zerstürme. Dies war. Stritet. Das ich soll. Dies war. Das ich soll. Ja, dies war. Ja. Vamos a limpiar eso. Ya veo que empieza a dispararle a los aldeanos. Vamos a sacar uno de estos. Oh, ahí estoy máximo. Bereite. Hey, ja? Vamos a aprovechar que están atrapados. Un dato curioso en Ja, En ja. este escenario es que si se dan cuenta, Enrique no ataca ni a Sajonia ni a Baviera. Esto no sé si es intencional, y es algo que estuve leyendo, y al parecer es por el detalle de que... ¿cómo se llama? Enrique fue duque de Sajonia, y luego Barbarroja le transfiere al duque de Baviera. Y eso explicaría por qué en el escenario cuando Enrique traiciona a Barbarroja, este no los ataca. Está casi del otro lado. Bereite. Bereite? Ja. Ja. Ouvert. Haste. Stritet. Ja, Sasa. Vamos a Bereite. destruir, vamos a sacar esa reliquia. Sacar esto. Haste. Ja. Etwa. Y nos vamos. Vamos a comprar madera. Heise. Rete. Ouvert. Haste. Ja. Dies war Limpiar Zerstürme. esto. Bereite. Ja. Ja. Pues, podría ser mi base más adelante, pero la verdad la vamos a hacer acá no. Vamos a limpiar esto. La torre. Para que les dé el alcance. Hey, ja? 175. Rete. Ja. Rete. Perfecto, le da el alcance. Haste. Ja. Bereite. Vamos a poner el centro urbano. Ouvert. Haste. Ouvert. Tenemos una buena economía de pesca. Eso es bueno. Vamos a limpiar estos tres. Oh, tenía esta caballería y no lo usa. Ya no importa. La verdad tenía planeado que Enrique me traicionara más adelante, pero nunca esperé que destruyera un castillo tan pronto. Eso no es común. Y aún no muere.
Ja, dass ich dies war Bereite. Bereite. Ja. Ah, están las tropas un poco. heiße, Ja. Ich soll. bereit, dass ich soll. Bereite. Para el mercado. Vamos a hacer por acá. Wo wäre? Heiße, dies war ja. Dies war ja. Bien. Sasa. Ja, dass ich soll. Heiße, dies war, dass ich soll. Ja, Para hacia acá. Bien. Dianos. Bereit. Dianos. Wo wäre? bereit. Eso era lo que estaba buscando. Ja. Hey, Holzer. ja. Flickmann. Ja. Wo wäre? Estamos listos con Enrique. Ja, dass ich soll. Dies war ja, dass ich soll. Bereit. Ja. Strittet. Hey, ja. Wo wäre? Ja. Heiße, Ja. Ahora bereit, dass vamos ich a soll. Wo centrar, wäre? potenciar la economía, que es lo más importante. Heiße. Sasa. Y ya con una buena economía, la verdad, limpiar esto es súper fácil. Ja. Holzer. Ja. Holzer. Ja. Das war- Wo wäre? Heiße. Holzer. Bereit. Dass ich soll. Comida. Wo wäre? Bereite. Buwer, 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 Buwer. Heiße, Rete, Holzer, Flickmann, Preparar esto. ja, Y vamos a buscar oro. No le quería quitar la mina a mis aliados, pero Buwer, la necesidad Hey, acusa. ja. Hauber. Ja, dies war, dass ich soll. Bereite. Rete. Sacar varios de estos. Bereit. Ja. Heiße. Hey, ja. Holzer. Ja. Jägere. Preparar esto. Esta verde de acá. Visto. Ahora que lo pienso en esta campaña, podemos sacar bombardas. Porque si no, se me acaba de ocurrir una manera más fácil de terminar esta campaña. Bereit. Wo wäre? Ahora que veo todos los ríos, nunca me había dado cuenta de que la verdad hay una forma más fácil de terminar esta campaña. Heiße. Hey, ja. Y acá. Bereite, Holzer,
Torre. Bereite, ja. Hey, ja. Das war Flickmann. Heise. Jäger. Hay que hacer. Por este acá. Por todo lo que puedan. Claro, casi todo lo podría destruir con bombardas, la verdad. Yo siempre había ocupado lo de... El ocupar ejércitos, irlos moliendo todo, pero la verdad es mucho más rápido si ocupo los ríos para destruirlo todo. Claro, todo... Incluso el mapa está casi diseñado para eso. Todo está cerca de ríos y cosas así. Oh, descubrimiento. Meme del mono. Ja, heiße, dass ich soll. Buvere, Desarrollar esto. ¿Qué necesitamos? Ya. Estamos bien de oro. Bereite. Jäger. Vamos a potenciar la comida. ja, Rete, Hover, Hey, ja. Bouvere. León. Y vamos a necesitar 500 de comida. Bereite, Buvere, Heise. Ahora en el mapa. Bereite. Las tropas. Madera estamos bien. Comida vamos avanzando. ja, heiße, Holzer, das war. Buvere, Bereite, Holzer, Heise. Ver. Buvere, Ja, Rete. Heise. Hey, ja. Bouvere. Bereite. ja, Bouvere. heiße, Buvere, Hemos pillado. Esto. Ya lo tenemos listo. Abrir este último espacio. Claro. Acá tenemos eso. ¿Qué más? Bombarda. De aquí no podemos sacar nada más útil, la verdad. La infantería. Ya. Quedamos limpiando.
acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por este grupo de acá. Dies war... Ja? Ja. Vamos a hacer este grupito como para ir limpiando lo que quede, lo que no alcance las bombardas. Das ich soll. Bereit. Dies war... Limpiar eso. Vamos a limpiar esto. Limpiar esto. No lo podemos limpiar. Acá. Acá. Claro, todo esto es mucho más rápido que mover tropas por todo el mapa. La verdad. Heiße. A 50 de comida. Hagamos esto. Ja? Lo tiremos acá. Bueno, a lo mejor me pasó un poco con las bombardas, pero no importa. ¿Dónde será hasta allá? Ja. Das ich soll. Ja. Dies war... Apretamos R, mandamos estos para allá. Ja. Vamos a sacar los monjes. Hacer esto. Bereit. Hey, ja? Das war. Jäger. Claro, solo esto sería lo único que no podemos alcanzar con los bombardas. Das ich soll. Ja. Dies war. Eso, esto no alcanza. Heiße. Ja. Estamos. Bueno, un dato igual, otro dato interesante que mencionar en esta campaña es que inicialmente Barbarroja no buscaba anexar Polonia, sino lo que buscaba inicialmente era devolverle como restaurarle como su título a un primo, creo que se llamaba como Vladislavo, una cosa así, segundo, que había sido como desterrado por su hermano. Facilito. Bueno, terminando un poco ese dato, al final resulta que Barbarroja fue, le recuperó el terreno, pero su hermano como que al final no cumplió nada de lo que le prometió a Barbarroja, así que después Barbarroja tuvo que volver. Vladislavo ya había muerto, ¿por qué? No tengo idea. Y claro, por lo menos lo que le correspondía a Vladislavo, él se le fue entregado a sus herederos. Ya. Vamos a continuar.
y hablando un poco, bueno, Enrique, más que buscar tal vez como la corona, por lo que yo entiendo realmente fue que él tenía sus propios intereses personales, pero no de conquistar o quitarle el poder a Barbarroja, por lo que entiendo yo, sino como de sus propias guerras por otros lados, o otras cosas que le interesaban. Y muchas veces, o por lo menos creo que en la campaña que más adelante vamos a ver, la de Italia, él no mandó como refuerzos, lo que así después de varios sucesos fue como desintegrando la relación de Barbarroja con él. Ya, pero eso sería por hoy. Vamos a comer la cinemática. Enrique esperaba ser ahogado y descuartizado, que era el fin habitual de los traidores en aquellos tiempos. Pero Barbarroja reconoció el potencial de un aliado fuerte y lo perdonó oficialmente, a condición de que jurara apoyarlo desde entonces. Sorprendentemente, Enrique accedió. Los alemanes se unificaron y Enrique se apaciguó. Pero el Sacro Imperio Romano no estaba completo. Recordando a Carlomagno, el imperio reclamó propiedad sobre Italia, especialmente sobre Roma. Y con eso terminamos el segundo escenario de la campaña Barbarroja. Este ya es, en mi opinión, más fácil que el primero, pero es muy difícil si uno lo juega sin desconocer como todo lo que yo ya sé. La traición de Enrique, los activadores para que este te ataque, lo que uno tiene que preparar para cuando te ataque Enrique. Y bueno, incluso ahora descubrí algo nuevo que me di cuenta de que es mucho más fácil terminar este escenario por la vía marítima haciendo bombardas, que son más rápidas, que ir moviendo el ejército por todo terreno que Polonia en este mapa tiene mucho bosque y las tropas igual se ven más lentas. Bueno, eso sería todo por hoy. Fue un gusto y nos vemos en el próximo capítulo del Papa y la Antipapa. Nos vemos.